porque hoy en día pareciera que mucha gente se va hacia la indiferencia, porque sí ha perdido la esperanza y siente que no hay mucho que podamos hacer. Y creo que es bien importante, y me encanta por eso el tema de tu podcast y estar aquí hoy contigo. No hay ni una batalla que no se pueda lograr y cambiar. No hay ni una aguja que no podamos cambiar. Hoy arrancamos un espacio para contar historias de personas que han tomado sus causas para transformar su entorno y para construir en el bien común. Yo me siento muy emocionada, muy feliz de que nuestra madrina sea una mujer que admiro profundamente, una mujer extraordinaria con gran corazón que está marcando la historia de muchas personas en este país. Y hoy la invitamos a hablar desde un lugar muy íntimo y decirte que eres bienvenida, Marisa. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí y de verdad muy emocionada de tenerte con nosotros. Gracias a ti, Vero, encantada y muy honrada de ser la madrina de este podcast que seguro va a ser un gran éxito. Que así sea. Marisa, primero cuéntanos un poquito. Pensemos en la Marisa chiquita, en esa pequeñita Marisa. ¿Cuál es el sabor que viene a tu mente cuando estabas pequeñita? El sabor de ese postre que de niña dijiste, ¡ah, qué rico! Sí. ¿A qué sabía y qué postre era? Qué buena pregunta. He sido uno de mis, no sé si verlo como virtud o como problema, porque he sido profundamente dulcera toda mi vida. Entonces, yo siempre he comido, y ahorita tal vez un poquito menos, pero recuerdo que de chica comía para poder comer el postre. O sea, la comida salada, era el postre. Sí, la comida salada nunca ha sido mi hit. Y si llego a un restaurante, siempre primero veo la carta, veo la parte del postre para decidir qué pido de comer. Porque es lo que... Entonces, era como... Siempre mi mamá me decía, hasta que te termines tu comida, Marisa, puedes comer tu postre. Entonces, para mí, todo lo que tiene que ver con dulce, todo el dinero que caía en mis manos, yo me lo gastaba. O sea, lo que se me viene a la mente son desde el pulparindo, los mazapanes, un pingüino, un gansito, o los primeros polvorones de nuez que horneé a los 11 años. Pero me recuerdo siempre como mi pasión eran los dulces y todo lo, si me ganaba algún premio o lo que fuera, yo siempre decía, hay que sea una nieve, o que sea una paleta, o que sea un chilito, pero todo lo que tiene que ver con dulces, sí. ¿Y en casa había alguien que cocinara postres? No, fíjate que eso es algo que a mí me ha preguntado mucho y mi mamá se muere de risa porque ella es una buena cocinera, pero de comida salada. Mi mamá es buenísima para hacer ensaladas, ella es de Mazatlán, entonces es muy buena para hacer ceviches, comidas frías muy ricas, pero no postres. Ella nunca me ha dado una receta de postres. De un postre, sí, no, y nunca. Fíjate que para mí el postre me vincula con el amor de mi mamá. Sí, una vez me contaste, porque, eso me encanta. Sí, cuando yo estaba muy pequeñita, mi mamá nos cocinaba, horneaba en mi casa pasteles, galletas, hacía yogurt y los vendía. Entonces, cuando llegaban los cumpleaños, cuando yo estaba chiquita, para mi mamá preparar los pasteles y los postres era su gesto de amor. Y en mi casa, desde muy niña, siempre ha habido postre. Entonces, a mí me vincula mi historia, mi infancia y me encanta. Y cuando tú estabas chiquita, esa Marisa pequeñita, ¿qué era lo que más le emocionaba, además de comer dulces? Mira, me emocionaba, soy la mayor de 6 hermanos, entonces recuerdo que me gustaba mucho, y nos llevamos los 5 primeros, nos llevamos un año, entonces estamos muy pegaditos. Entonces recuerdo que disfrutaba mucho jugar con mis hermanos, estar en la casa. Fui muy cercana a mi papá siempre, y entonces me acuerdo que desde muy chica me emocionaba. Mi papá era una persona muy intelectual, él siempre estaba sentado en su biblioteca, siempre estaba leyendo. Y entonces recuerdo que me apasionaba algo que hasta la fecha nunca lo había reflexionado hasta ahorita que me lo preguntas, pero me apasionaban mucho sus conversaciones. Me interesaba mucho que me platicara qué estaba pasando en la política o en la historia o algo que estaba leyendo de algún caso. Era un abogado penalista muy apasionado de su trabajo. Entonces llegaba y me decía, traigo un caso bellísimo. Y eran unos culebrones tragiquísimos, pero él lo veía bellísimo porque estaba viendo cómo lo iba a resolver. Entonces yo recuerdo que eso me encantaba. Y siempre en las comidas, en la casa, que comíamos los 8, mi papá nos preguntaba más como por ideas, no sé qué están leyendo o qué están haciendo de tarea, más que hablar de otras cosas, era o de alguna película o de algo de... Y entonces eso nos hizo a los 6 como muy amantes de la cultura, siempre con ganas de hablar ese tipo de temas. Más que hablar, no hablábamos como de, ¿ya vieron que la señora del enfrente o que tal señora, no sé qué pasó, tal señor? No era como de chismes, siempre era algo que nos dejaba contenido, de ideas. Mi papá hablaba siempre de ideas. ¿Y había alguna idea
que de niña sientes que te tocó? A lo mejor caso? sí, recuerdo, como ideas me tocó mucho. Mi papá era una persona muy religiosa y era cercano al Opus Dei. Y entonces recuerdo que era una persona con una gran fe y rezaba y era como muy... le gustaba mucho. Entonces, aunque yo hoy en día soy más, me gusta más la filosofía budista, siempre he sido una persona muy espiritual, entonces creo que me tocó el ver que él tenía siempre un libro que tenía que ver con algo espiritual. Entonces, como que era una persona que se preparaba mucho, estudiaba mucho, pero también tenía como muy claro que tenías que llevar una vida espiritual. Entonces, creo que eso me marcó porque hoy en día yo leo mucho, estudio, me encanta, pero siempre tengo muchos libros de filosofía o de budismo o de algo que quiero ser como una mejor persona, algo más espiritual. Entonces, a lo mejor aprendí que no todo en la vida eran los números, no todo en la vida era tener éxito o ser un buen abogado o una buena... En mi casa nunca había, me preguntan a veces, oye, ¿viste a tu mamá vender algo o a tu papá como tu mamá? En mi casa nunca había nadie vender nada. No sé de dónde me salió lo comerciante. Pero eres muy buena. Porque nunca aprendí eso en casa, pero sí aprendí algo bien bonito, pero que mis papás eran súper generosos, no tanto de su dinero también, pero sobre todo que me parece que es más importante y más valioso de su tiempo y de sus conocimientos. Entonces eso sí vi de chiquitos. Mi mamá la recuerdo siempre yéndose a su dispensario, que hasta la fecha tiene 84 años y sigue yendo todas las semanas a su dispensario y ayudar a la gente menos favorecida, curar. Si ella hubiera podido estudiar, hubiera sido doctora. Y entonces curar a los enfermos que llegaban ahí, repartir despensas, conseguir donativos, repartir cobijas. Y mi papá también lo recuerdo, un abogado muy exitoso, que siempre tenía casos que llegaba y decía, ay, estas panelas me las pagó don Juan o X persona que no pudo pagar mis servicios y me pagó con panelas. Y todo el tiempo yo lo escuchaba y cuando hablaba por teléfono, lo escuchaba que tenía siempre casos donde ayudaba a la gente menos. Y mi mamá también del dispensario le decía, Alberto, me tienes que ayudar con esta señora que atropellaron a su niña y no le pagan las prótesis de las piernas. Entonces mi papá tenía que intervenir. Entonces yo crecí viendo como algo muy normal, muy común y muy aplaudido el ayudar a los demás, el pensar en los demás, el dar ese extra. Era algo que se practicaba en casa desde todo niña. El tiempo. Y en algún momento de tu vida, ya sea cuando estabas niña o en tu adolescencia, ¿hubo algo que pudieras ver como un tema injusto, algo que te generara algún tipo de indignación a tu persona? Sí, digo, iba con mi mamá al dispensario, que estaba un poco más grande, a lo mejor como de los 15 años en adelante, me gustaba acompañarla al dispensario en los fines de semana, porque de semana estudiaba. Y recuerdo, yo aprendí de muy chica a tejer. Mi abuela y mi mamá eran muy buenas con las manualidades. Entonces me acuerdo que iba y les daba clases de tejido a las señoras que iban al dispensario. Y después empecé a escuchar sus historias y yo decía, no puede ser que no tengan para comprar la medicina o para los alimentos. Y entonces dije, a ver, algo tengo que hacer. Y estaba chica, o sea, yo me casé de 20, entonces esto tuvo que haber sido cuando tenía a lo mejor 16, 17 años. Y entonces recuerdo, y eran muy buenos también por bordar punto de cruz, que a mí también me encanta bordar. Sí. Entonces me acuerdo que compré estambres de muy buena calidad y hilos de punto de cruz muy buena calidad. Y entonces les dije, a ver, vamos a hacer un negocio. Ya ni me acordaba, creo que nunca lo he platicado esto. ¡Qué hermoso! Y entonces yo les llevaba tiras de tela de punto de cruz y entonces con combinaciones muy lindas de colores en beige y en colores en verdes padres. Me bordaban ellas en su casa las tiras y luego las cosíamos en las toallas. Compraba también toallas de muy buena calidad también. Y entonces yo y también les hacía los apuntes para que hicieran sus suéteres. Les llevaba los estambres y hacíamos suéteres de bebés, pero bien lindos. Así súper, o sea, súper. Tú las organizabas, ajá, las organizaba, las y luego yo me los subía en mi cajuela y iba con todas mis amigas y las tías y les vendía los suéteres y las cobijas. Tal? Y ya regresaba y les daba su dinero. Y entonces me daba gusto ver que era algo que podían hacer en su casa, que no se distraían de los labores que tenían que hacer, no implicaba que fueran a otro lado. Y no sabes, la carita, eso sí me emocionaba a mí, el ver la cara de, aquí tienes 200 pesos o 500 o lo que te ganaste. Felices. Y entonces, bueno, yo todo el día andaba vendiendo por todos lados suéteres y toallas. Oye, entonces, tú empezaste a trabajar con las mujeres. Sí, fíjate que nunca había pensado en eso y sí. A partir de sus historias. Sí, claro. ¿Y recuerdas alguna historia en esas tardes de tejido, en esas tardes de costura, que tú sintieras algo de indignación, que dijeras, oye, esto no es justo que le pase a las mujeres? Sí, recuerdo había una señora, Juanita, que era muy linda y duró muchos más años. Mi mamá, yo después me fui a vivir a Zamora y ya después fue cuando empecé a hacer pasteles y ya no regresé al dispensario. Solo le empecé a regalar a mi mamá pasteles y recursos para que ella siguiera con su labor. Pero recuerdo que me decía siempre, te mandas a lavar, Juanita, te mandas a lavar. Le tenía un cariño muy especial. Y me acuerdo que a ella
un día le desapareció un hijo. Y lloraba y lloraba, y yo lloraba con ella. Y entonces me acuerdo, estaba más chica y no entendía muy bien de qué se trataba y cómo tenía uno que ir al gobierno y pedir apoyo, pero me acuerdo que siempre regresaba como muy frustrada de no sentir que alguien le ayudaba a buscar a su hijo. O sea, como esa frustración de mamá de hago mi mejor esfuerzo, me formo, me espero y nunca me dan, o sea, siempre me mandan a otra organización o a otra oficina o con otra persona. Y nunca apareció el chavo. No, fue hace muchísimos años, cuando no había tantas desapariciones como hoy en día. Y ver ese dolor de la mamá y sobre todo esa frustración de decir es que no tiene los recursos. Evidentemente mi mamá también puso a mi papá después a trabajar en este caso porque en todos lo ponía a trabajar. Pero, hijas, mano, ver ese dolor de mamá, que yo en ese entonces no estaba casada, no sabía lo que era el amor de una madre y me partía el alma. Además que yo soy muy llorona, entonces fácilmente lloro si tengo a alguien que está llorando y triste. Entonces recuerdo que ahí lloraba con Juanita. Y después, muchos años después, falleció, pero ya más grande. Porque cuando yo la conocí ya era grande. Ya era grande. Si no la conocí tan de joven. Entonces, tal vez en el calor de ese tejido y en el calor de ese espacio con esas mujeres, podría ser que se fueron sembrando algunas semillas de conciencia, porque tú eres una mujer que trabaja por otras mujeres. Sí. Y tú dices que eres llorona, yo diría que eres una mujer sensible. Y el llanto es una forma de expresar lo que sentimos, ¿no? Que a veces las palabras no nos alcanzan, pero las lágrimas pueden llenar eso que no se puede decir. Claro. Y tienes razón. Y además, yo he aprendido con el paso de los años. Al principio me daba un poco de pena ser tan llorona y estar frente a mis colaboradores, por ejemplo, que es un día muy emotivo, el día que repartimos utilidades, o el día de la familia, o el día de Navidad, que siempre hablo frente a todos. Y de repente primero eran 100, luego 300, luego 500, luego 1000, luego hoy en día más de 1000 personas. Entonces siempre digo como, no me la puedo creer. Y me emociono mucho y les veo sus caritas, saber que cambiamos sus historias. Entonces siempre lloro. Y yo decía, no, pero yo creo que nunca he visto que un empresario llore frente a sus colaboradores. Creo que no es lo adecuado. Y entonces muchos años traté de aguantarme de no llorar y aprendí que lo más importante es que seas auténtica. En donde te pares, si eres llorona, pues llora, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Y así somos, y entonces hoy en día ya no me importa, lloro por todos lados. Es más, ahorita en la mañana tuvimos la junta de la fundación, de la Fundación Marisa, y estaba platicando Paola, mi hermana, una historia de creo que se llamaba Celina. Creo que ese era el nombre de una señora jornalera, porque estamos trabajando con las mujeres jornaleras, y que su hija quiso estudiar una carrera y ni ella, ni su mamá, ni nadie había estudiado la carrera, y cómo consiguieron a través de la fundación que la hija esté estudiando una carrera en agricultura también, porque están mujeres que están en el campo, y me platicaban la historia y yo no podía evitar que se me salieran las lágrimas. Entonces sí fue a lo mejor esa primera vez. Esa y muchas otras historias que me tocaron ver en el dispensario de mujeres y mujeres, porque siempre... tristemente, pero la inequidad de género nos atraviesa muchísimo en toda la problemática del país. Y si te vas a ver a las personas más lastimadas, las personas que más sufren, las que más perdieron trabajo en el COVID, cualquier área que investigue, las que menos pago tienen, las que menos educación tienen, las que más se encargan de los cuidados, siempre nos atraviesa a las mujeres. Es que este país fue escrito con otras reglas, ¿no? Y con otra visión. Y con el tiempo fue poniendo esa desigualdad cada vez más profunda, ¿no? Pero ante esta desigualdad y ante estas injusticias que tú has visto, yo creo que hay dos cosas, porque me queda claro que tú eres una mujer que tiene conciencia, ¿no? Que tomaste conciencia también cuando escuchaste esas historias, cuando te vinculaste con ellas, cuando sentiste y no fuiste indiferente. Entonces se despertó algo de conciencia, y ante la conciencia uno puede hacer dos cosas: puede actuar o permanecer indiferente, ¿no? Permanecer indiferente a veces es lo más cómodo, porque no requiere energía, porque no requiere de entrega, porque no te pone a prueba, porque no te cuestiona tus valores. No te mueve de tu zona de confort. No te mueve de tu zona de confort. Entonces está el camino más fácil, más sencillo, que es la indiferencia ante el dolor de la mujer que le faltaba a su hijo, o el dolor de otras tantas mujeres que estaban sufriendo injusticias y iniquidad. O está el otro camino, que creo que es un camino que es un camino de esperanza, porque dices, las cosas pueden cambiar, ¿no? Las cosas pueden ser distintas. Y si las cosas pueden ser distintas, ahí viene lo más importante, que es, ¿qué puedo hacer yo para que sean las cosas distintas? Sí. ¿Qué puedo hacer yo para tomar acción, para tomar el control en mis manos y decir, no voy a ser indiferente y voy a actuar?
¿Y cuándo pasa eso con Marisa? ¿Cuándo Marisa, con esta mujer con conciencia, que había tenido experiencias, que viene de un hogar que además se le enseñó, ¿no? a pensar y a compartir y a defender, que viene de un proceso también de cercanía y de empatía con mujeres? ¿Cuándo tú tomas este poder, Marisa, este poder en tus manos y lo conviertes en acción? ¿Cuándo tu conciencia se convierte en acción hacia las mujeres? Sí. Creo que algo me parece bien importante de lo que recalcas, y ahorita te respondo, pero no quiero dejar de señalar esto, y es que no perdamos, porque hoy en día pareciera que mucha gente se va hacia la indiferencia, porque sí ha perdido la esperanza y siente que no hay mucho que podamos hacer. Y creo que es bien importante, y me encanta por eso el tema de tu podcast y estar aquí hoy contigo, y seguro con todos los que entrevistarás serán personas que motiven y entusiasmen a los demás ciudadanos a que participemos, y a que no hay ni una batalla que no se pueda lograr y cambiar. No hay ni una aguja que no podamos cambiar. Nos puede tomar a lo mejor 10 años, nos puede tomar 20, a lo mejor nos va a tomar toda la vida, no importa. Y es un camino largo y a lo mejor es con montañas y bajadas y subidas y ríos con mucha corriente, lo que quieras, pero que nunca perdamos la esperanza de que nuestro actuar puede hacer algo, ¿no? Entonces Eso me parece bien importante, porque mucha diferencia y nos han querido convencer de que ya no hay mucho que se pueda hacer. Y la verdad es que todo. Todo, maravillas y todo. Entonces, en un inicio, mi conciencia y mi acción no era tan específica solo para mujeres. Sí, siempre he sentido, porque lo aprendí en casa, como te dije, que tenía que ayudar. Entonces, cuando me casé, fui a vivir a Zamora, Michoacán, y recuerdo que ahí estaba la gran familia con Mamá Rosa. No sé si alguna vez has escuchado, es una historia increíble. Es una mujer, Mamá Rosa, que recogió a un niño de la calle, y después a 2, y luego a 3, y terminó con un orfanato con más de 500 niños. Una historia muy polémica. Después, tristemente, le hicieron mucha injusticia en la manera en cómo cerraron y cómo contaron su historia. Pero bueno, ella era una mujer maravillosa, y era una mujer muy valiente, mal hablada, echada para adelante. Y entonces yo llegué ahí y le dije, oye, soy Marisa, acabo de llegar a vivir aquí a Zamora y me encantaría ayudar. Y me dijo, ¿qué sabes hacer? Con malas palabras, así como que me vio casi como pinche niña fresa, ¿qué vienes aquí a ofrecer? ¿Qué vienes a hacer acá? Y yo, pues hablo inglés, hablo francés. Dales clases de inglés a mis niños, ya va. Entonces iba y les daba clases de inglés a sus niños. Me acuerdo que me enamoré de muchos, de Balazo, de Frijol, de varios de los Balazo y niños. Frijol, los nombres están encantadores. Y me acuerdo que iba feliz a dar clases y luego repartía despensas y diario me maltrataba, diario me decía que era una mensa, que todo hacía mal, y yo iba feliz porque fue una gran mujer con quien aprendí mucho. Y después fue hasta que regresé a Guadalajara, y hasta en un inicio la verdad es que como que mi negocio por naturaleza tiende a ser más de mujeres, ¿no? Hacer pasteles, vender en sucursales. Normalmente las que atendemos más demostradas somos mujeres. Entonces, de repente me vi con una empresa que tenía 90% de mujeres y 10% de hombres. Hoy en día ya estamos un poco mejor, 83% mujeres y 17% hombres. A veces cuando me hacen análisis me regañan y me dicen, no tienes equidad. Les digo, estoy compensando un poco todas las otras empresas. Lo que faltaba en otros lados, aquí lo estamos porque compensando. Porque además aquí la verdad es que el 80% de liderazgo también son mujeres, ¿no? Entonces cuando pude ver la gran diferencia y la gran inequidad que hay para llegar a un puesto de liderazgo, para poder cumplir con un trabajo, con un horario cuando eres mujer, ahí empecé a cachar que tenía que hacer algo más. Y entonces primero empecé con cosas muy sencillas dentro de la empresa, como un horario mucho más de medio tiempo para que de verdad en las tardes pudieran estar con sus hijos. Y en un principio no teníamos turno en la tarde. Todas trabajábamos en la mañana y en la tarde se regresaban a sus casas. Después sí pusimos doble turno. Pero de ahí nació la idea de que tenemos que esperar, si van a tener bebé, que tengan todas las posibilidades de quedarse más tiempo, que tengan la posibilidad de amamantar a los niños. 1000 cosas en programas muy sencillos en la empresa, que con el tiempo después, hace 5 años, ya se transformó, casi 6 años, en una fundación, ¿no? Que es la Fundación Marisa, que busca trabajar por la equidad. Marisa. Sí, las cosas ahora con Paola, mi hermana, al frente de ahorita justo lo tengo fresco porque vengo de la Junta y digo, no es posible todas las maravillas que está haciendo y lo que me está maravillando muchísimo del trabajo que está haciendo es que lo está haciendo, no estoy regalando un pan, sino estamos, más allá que enseñar a pescar, es una cosa sistémica. Y entonces, algo que aprendió muy padre el gobierno, que también te aplaudo a ti, Vero, porque lo he visto que lo haces mucho, es que se enseñó a que si queremos hacer un cambio cultural y un cambio sistémico y un cambio que se quede, tenemos que hacerlo de mano del gobierno, tenemos que hacerlo de mano de la sociedad civil y de otras organizaciones. Entonces, lo que ha hecho Paola ha sido como consensar una y otra vez y sentar en la mesa a discutir temas como lo de las jornaleras o como que estamos trabajando con las mujeres trabajadoras del hogar para conseguir que todas tengan un contrato y todas tengan seguro social y muchos otros proyectos que tenemos
me platicaban ahora cómo ciertos organismos que nunca se habían sentado a platicar, se están sentando. Se sientan a trabajar. Entonces estaba yo, no podía dejar de llorar de la emoción y dejar de sorprenderme de todo lo que estamos haciendo y de entusiasmarme y de decir, sé que estamos apenas moviendo la aguja, pero que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Entonces ha sido un transitar de conciencia y de acción y nada mejor, Vero, que ver una cara de agradecimiento de una persona, de una mamá o una mujer que dice, ¿sabes qué? Me cambiaste la vida. Por este curso que me dieron de autonomía, ya entiendo que aquí no estaba yo defendiendo. Cuéntame de eso, Marisa, porque somos historias. Sí. Todos estamos hechos de esas historias y yo estoy segura que cuando te cuentan esas historias y que además tomas conciencia de que tú eres una cómplice para que esas cosas puedan suceder, yo estoy segura que tu corazón se pone gordito de alegría 100%. y de agradecimiento 100%. porque es una gran oportunidad poder incidir en la vida de otras personas. Claro. Entonces, de estas grandes historias que has vivido, desde lo que haces de Fundación Marisa, algunas que digas, no sabes, me movió el corazón saber que esto pasó gracias a lo que estamos haciendo. Sí, claro. Mira, tendré un montón de ejemplos, pero ahorita se me viene a la mente uno de los cursos que damos es Autonomía para la Toma de Decisiones, y es un curso de cuatro meses, increíble. Son grupos como de 25 mujeres, de diferentes, hemos tenido varias generaciones que ya se han graduado, y entonces recuerdo una de ellas porque a veces, Vero, lo que falta es información. O sea, a veces, porque como estas mujeres jornaleras o estas mujeres trabajadoras del hogar no tienen la menor idea de que pueden pedir un contrato y de que pueden pedir seguro social y que se merecen estos derechos, no tienen la menor idea de sus derechos. Claro. Entonces recuerdo esta mujer que ya trabajaba en una empresa y cuando empezó a escuchar, cuando empezó a conocerse y empezó a ver lo que implica, qué era la diferencia de género, qué era violencia, y entonces dijo, de repente empezó a compartir que en las juntas de equipo no se había dado cuenta que su jefe constantemente la bajoneaba, constantemente los comentarios que ella hacía los criticaba, la minimizaba y a veces él mismo después en otra, mansplain, todo lo que tú quieras. Y entonces, de repente, al principio recuerdo, se dio cuenta como en las 2 primeras sesiones y entonces estaba como muy movida, pero decía, necesito el trabajo, porque tiene 2 niños muy chiquitos. Y entonces, como que conforme fueron pasando, entonces ya no puedo renunciar, pero conforme fueron pasando las sesiones, se fue sintiendo más segura de sí misma y más como convencida de que dijo, no, yo aquí no puedo quedarme. Esto es indigno. O sea, aunque me paguen este sueldo ya que no me puedo quedar. Y entonces, con una tranquilidad, renuncia y se pone a buscar trabajo con una seguridad que no había tenido. Entonces, ver que en solo 4 meses pudo hacer conciencia, pudo defender su espacio, pudo hablar en fuerte y decir, a mí no me parece que me traten así, no me parece que me hablen de esta manera. Y había otros términos de que llegaba si llegaba con minifalda o no, ay, ahora vienes muy guapa, mira, o sea, todo ese tipo de comentarios que... Fuera de lugar. Fuera de lugar, y entonces el que se animara a retar, a mostrar lo que no estaba de acuerdo y después a pedir el respeto y decir, como no me lo van a dar y como aquí todo el sistema no lo va a respetar, me voy de aquí, me encantó ver. Tenía, por supuesto, un poco de nervio que decía, espero que pronto encuentre trabajo. Claro, pero ya la empoderaste. Pero claro, era increíble ver y sobre todo era ver cómo había cambiado su mindset, cómo había cambiado su manera de leer las cosas, su manera de defenderse y su manera de decir, esto no está bien y no lo voy a permitir. Imagínate lo que va a pasar en la vida de ella y de su familia, ¿no? O sea, ya para una mujer le cambiaste la forma en la que se relaciona con el mundo, la forma en la que ella va a interactuar con sus hijos, con sus hijas, y por consecuencia sus hijas y sus hijos van a pararse del mundo desde otro lugar. Entonces, 100%. Lo que tú haces, Marisa, a través de tu fundación, y que no soy yo, por favor, que sepa que es un grupo enorme, ¿verdad? Que es un grupo y que somos muchísimos. Lo que hacen ustedes, lo voy a poner en las palabras justas, pero sí eres el corazón. Y eso se tiene que reconocer también, porque vale la pena que nosotras, tú me lo has enseñado. Tú me lo has enseñado. Sí. Tenemos que reconocer lo que sí hacemos bien. Tenemos que reconocer lo que hacemos bien. Y tú haces cosas maravillosas y eres ese corazón que late fuerte en tu fundación y que inspira muchísimo. Entonces, qué orgullo, Marisa, que con lo que haces, tu gran generosidad está transformando vidas, está transformando muchas historias. Entonces, tal vez no tienes la pluma en la mano, pero tú estás escribiendo historias que a lo mejor no te das cuenta por esa generosidad. Y a ti, en ese ejercicio de futurear, ¿no? De pensar, cuando Marisa esté viejita, ¿qué le gustaría que contaran sus historias de cómo cambió historias? A ver, déjame pensar.
hijas, mano, cuando esté viejita, grande, pues me encantaría pensar que movimos la aguja en la equidad aquí con las mujeres, que hay muchas historias como la tuya, que a mí me emociona, que es la primera mujer presidenta municipal de una ciudad tan importante como Guadalajara, al pensar que me ha tocado estar junto a ti, me ha tocado inspirarte algunas veces directamente, Muchas que llegas con alguna duda en concreto y yo, no, pero esto lo mandas a la fregada y esto no sé qué, o hablas de esta forma o preparas la conversación, pero la tienes que tener, te recordarás, ¿no? Sí. Y entonces eso me emociona porque muchas veces la gente se acerca también en la calle y me dice, ay, Marisa, no nos damos cuenta, Vero, y es algo bien importante cuando tienes un puesto como el tuyo o como el que tengo yo, que seamos conscientes que siempre hay gente que nos está mirando. Siempre hay alguna niña, algún adolescente, alguna mujer que nos está observando. También algún hombre, porque este cambio de género y de equidad se tiene que hacer de la mano de los hombres, claro. por supuesto. Nosotros en la fundación trabajamos mucho con los hombres. Entonces siempre nos están mirando. Así como yo vi a mi mamá que ayudaba en el dispensario, la vi con tanto amor curar a un enfermo, con tanto cuidado, y yo dije, qué bonito, o sea, qué hermoso su manera de ser generosa. Pues a ti te están mirando también un montón de niñas y hoy si en la escuela preguntan qué quieres ser de grande, muchas levantarán la mano en kinder y en primaria y dirán, yo quiero ser presidenta. Porque ya vieron una presidenta en el país y ya vieron una presidenta en su ciudad, ¿no? Entonces eso me encanta y no te das cuenta de todo lo que podemos sumar. Entonces a veces no alcanzamos a medir dónde tenemos impacto, pero siempre hay que hacerlo con esa gran voluntad de cambiar este hermoso país que le hace falta mucho y que se ha perdido por demasiados años del talento de las mujeres. Entonces me encantaría que de viejita dijeran, ya les pagan igual a las mujeres y a los hombres en todos los ámbitos. En México estamos como un 22% de diferencia de pagos en el mismo puesto, con la misma preparación entre hombres y mujeres, y que puedan salir a la calle vestidas como quieran, que puedan trabajar en lo que quieran, que se sientan seguras. Hay tantos temas que me encantaría pensar que pude hacer una diferencia y me encantaría ver, y con eso cierro, muchas más mujeres liderando empresas, liderando, en el gobierno lo tenemos ya porque lo han obligado, pero en las empresas nos falta mucho, y liderando también consejos. Todavía hoy en día no llegamos a ser en nuestro país ni el 20% de las mujeres que somos presidentes de algún consejo o que somos directoras de alguna empresa, de las empresas grandes. Entonces me encantará vernos brillar, que brille el mundo así lleno o al menos México o Jalisco lleno de mujeres dando lo mejor de sí y poniendo su granita de arena en nuestro país. Marisa, tú me has enseñado muchas cosas muy valiosas. También eres un lugar seguro para mí. Ay, gracias. Y recuerdo el día que te dije, ¿quieres ser mi mentora? ¿Quieres ser mi mentora? Yo encantada. Y quiero agradecerte de corazón, porque es claro que tu historia, tus consejos, tu respaldo, hoy forma parte de lo que soy como mujer, de lo que soy como presidenta y de lo que hago desde el gobierno. Gracias. Entonces, ten por seguro que lo que está pasando en la ciudad tiene sabor a ti. Me encanta. Tiene sabor a ti. Me encanta. Y me siento muy afortunada de tenerte como amiga. Gracias. Y solo para despedirnos, si piensas en esa Marisa que estaba sentada tejiendo junto a esas mujeres que también no sabía qué hacer. Si piensas en esa Marisa que sentía de repente como la impotencia, ¿no? De ver el dolor de otras mujeres, y que hoy ves a esta Marisa que está transformando vidas, tocando a la presidenta municipal de Guadalajara, tocando a muchísima gente, ¿qué le dirías a esa Marisa de esa tarde? Le diría, sigue así, no te decepciones y te vas a sorprender de todo lo que vas a poder conseguir y todas las vidas que vas a tocar, y vas a ser muy feliz. Y sí, y porque yo desde un principio me di cuenta que lo que más feliz me hacía era ayudar a alguien más o hacerle más agradable la vida a alguien más. Y hoy en día sigo convencida de ello, ¿no? Entonces me hace mucho más feliz pensar que impactamos a una mujer como esta Celina en las jornaleras, que su hija ya está estudiando, que pensar cuánto más dinero gané en las pastelerías o no por abrir nuevas sucursales, ¿no? Entonces le diría, sigue con ese corazón y con esa certeza de que lo mejor que te puede pasar es impactar positivamente a los demás. Gracias, Marisa. Qué bonito tenerte en nuestras vidas. Es una gran bendición, y tu historia transforma historias. Tu historia escribe historias muy dulces. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, encantada. Y gracias por este espacio tan íntimo, gracias por abrir tu corazón, gracias por ser tú. Y bienvenida a este espacio. ¡Qué emoción! Le vamos a dejar aquí todas las mejores vibras a este primer programa de algo que estoy segura que va a tocar muchos corazones. Muchas gracias por ayudarnos a este espacio, pero sobre todo por todo lo que haces, porque tomas acción
porque no eres indiferente, porque actúas y porque todo lo que haces todos los días construye esperanza, mucha esperanza para tener una mejor sociedad. Sí, lo Gracias vamos a conseguir. por el bienestar común que construyes. Muchas que gracias. cocinas. Muchas gracias. Gracias a ti, Nombre. Gracias, Muchas encantada gracias de a haber todos. estado aquí. Y nos vemos pronto, muy felices de nuestra madrina, y habrá muchas historias más que contar. Muchas historias que hoy están generando conciencia social y ayudando a construir un mejor lugar para todas y todos. Muchas gracias. Sí. Bye. Bye.